Miren ahí, del otro lado de la grieta, ahí están. En la esquina de Güemes y Pellegrini. Lucho Pellegrini, Inesita Güemes, tocando El dinero no podrá comprar mi amor. El dinero siempre, los Beatles, ¿no? Por supuesto. Siempre en la Argentina hablando de dinero, siempre el tema del dinero por un lado, por el otro. Viernes de esta semana, la semana termina en la Usina del Arte, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, en la entrada al barrio de La Boca, con la audiencia pública por el tema de las tarifas del gas. Algo que debería haberse hecho antes para que las cosas se hicieran mejor, ganar tiempo. Pero bueno, se hicieron como se hicieron. Esto es la Argentina, señores. Y vamos a ver qué resulta de esa audiencia pública. Va a ser tema central del programa de hoy. Otro tema de la semana. Hay bastante exitismo por la baja de la inflación. Los indicadores vienen dando que la inflación estaría en 0, en un poquito menos de 1, en un poquito menos de 0. Y ese exitismo tiene que ver con que, bueno, era una de las promesas electorales de la Alianza Cambiemos del presidente Mauricio Macri, derrotar, bajar, empezar a mejorar los índices inflacionarios. El tema es que tenemos también los índices de actividad industrial por abajo y los índices de desempleo reconocidos por el propio ministro de Trabajo, Triaca, en ascenso. Entonces habrá que ver cuál es este combo y si es momento de ponerse exitistas o es momento de agarrar fuerte el comando, la conducción del país y tratar de ir con todos acompañando, pero criticando también para que las cosas sean no un número, no solamente un festejo, una celebración, no una consigna para encarar un tiempo de optimismo electoralista, sino que sea para resolver los problemas que tiene verdaderamente la Argentina. Tema de la semana también, Aranguren, el ministro de Energía, vendió las acciones finalmente. La Oficina Anticorrupción le dijo tiene que desprenderse de los 16 millones de pesos que tiene en acciones de la casa matriz de la empresa Shell. El ministro lo hizo. Le recomendaron también que no tomara decisiones que pudieran afectar a favor o en contra a ese grupo económico al que él perteneció trabajando hasta junio del año pasado, cuando la ley de ética pública dice que para ser funcionario público, viniendo de una empresa privada, que tenga que ver con esa área, tendría que haber por lo menos 3 años de distancia. Hubo 6 meses, 9 meses después de gestión de gobierno, se le sugiere a Aranguren desde la Oficina Anticorrupción, el presidente Macri saca un decreto y le dice, ordénole que venda las acciones y que se abstenga de opinar con temas que tengan que ver con Shell. La verdad que los 16 millones de pesos en acciones es casi la anécdota del asunto, porque lo que queda es un ministro de Energía casi con funciones recortadas. Porque el tema Shell no es un tema de estaciones de servicio. Cada vez que se habla de las estaciones de servicio de Shell, Aranguren no va a poder hablar. Les cuento, estamos importando gas vía Chile, que viene desde plantas regasificadoras, que son de Shell. Estamos comprando gasoil para poner en marcha los generadores de empresas eléctricas como Camesa, por ejemplo. De las 8 compras de este año que hizo Camesa de gasoil, 7 fueron a Shell. Entonces no estamos hablando de Shell solamente petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de generación de energía. Vaca Muerta, el proyecto de extracción de petróleo en el sur, ese que tiene el gran secreto de cómo fue el convenio con la empresa norteamericana Chevron. Shell tiene intereses en participar en ese emprendimiento que sería muy importante para cambiar la ecuación petrolera, la ecuación energética en la República Argentina. Así que, por no hacer las cosas según lo que marca la ley, tuvimos que llegar a último momento a una audiencia pública que va a ser el viernes para ver la tarifa de gas y terminamos teniendo un ministro recortado, un ministro que entró a Aranguren y queda Arangú. Así empieza en el barrio. Primero, insisto, yo estoy a favor y estoy dando el ejemplo todos los días de que quiero una Argentina con transparencia, con ética, que acabemos con estos cuentos bochornosos de corrupción que tuvimos en el pasado, pero en el caso, y que a veces las formas también cuentan, ¿sí? Y son importantes, por lo cual valoro el gesto de Aranguren, pero la actividad de Shell en la Argentina respecto a su actividad global es irrelevante, o sea, nada de lo que haga la Argentina en los próximos años cambiaría el precio de las acciones
Shell. Pero igualmente el señor Aranguren tuvo el gesto y se desprendió de las acciones, porque él, como la mayoría de todos los que estamos en esto, estamos jugados por la Argentina, jugados por ayudar a que los argentinos les vaya mejor, especialmente a aquellos que menos tienen. Mauricio. Y ahí estaba el presidente Mauricio Macri explicando el tema de Aranguren. Es cierto, el papel en el mercado argentino de Shell en cuanto a empresa petrolera, distribuidora de naftas, no es preponderante, no es dominante ni nada que se le parezca, pero estamos teniendo distintos puntos de contacto con esta compañía por necesidades que tiene el país y bueno, esta es la situación en que ha quedado el ministro Aranguren. Le damos la bienvenida a la diputada nacional Alicia Siciliani por el Partido Socialista de Santafesina, a Liliana Shin, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y los Usuarios, ¿sí? Y el abogado, joven abogado, Yamil Santoro, que es dirigente del partido de Patricia Bullrich, Unión por la Libertad. ¿Todos van a estar en la audiencia del viernes? ¿Solamente vos? Yo voy a estar y creo que... No, nosotros del Partido Socialista van a estar representados por la diputada Troyano y por Polino, por Héctor Polino, claro, que ha tenido desde nuestro partido una actuación muy destacada en todo este tema. En todo este tema de las tarifas, exactamente, el consumo exactamente. Popular, etcétera. Yo voy a estar presente, no voy a estar hablando en esta ocasión, pero creo que tenemos bastantes representantes, tanto desde el gobierno como desde los partidos que integran la coalición de gobierno, hablando, así que creo que va a ser interesante el intercambio y espero que sea sanador. Creo que lo más importante de la audiencia pública es que corrige algo que se debería haber hecho en su momento, como bien lo mencionaban, y creo que va a dar lugar a que haya más transparencia, se entienda mejor la situación de la cual estamos saliendo. Y algo también importante, creo que todos coincidimos en el diagnóstico que hay que hacer algo y hay que corregir esto. Digo, Mauricio Macri y Sergio Massa firmaron en el 2014 el acuerdo con los ex secretarios de Energía, donde todos planteaban que el precio de la tarifa debía cubrir los costos de la producción. El tema que tenemos que terminar de debatir es cómo, en qué plazo tendemos a esto y cómo resguardamos a los sectores más vulnerables para que los subsidios vayan a quien realmente lo necesita. Nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto. Estamos discutiendo el precio de la tarifa. Claro, estamos discutiendo la tarifa. Queremos saber el precio y tenemos que fijar qué tarifa, porque la tarifa la estamos fijando de un bien público y un derecho humano esencial, y cuántos sectores de la población pueden pagar el precio de esa tarifa, quiénes lo pueden pagar y quiénes no. Y esa es la discusión que estamos luchando en diputados por tener una ley de tarifa social. Queremos saber el costo efectivo para ver qué hacemos con los recursos públicos y nos preocupa que en la regulación de todo esto esté sentado a la mesa del Estado un sector que representa a las propias empresas. Esa es la incompatibilidad que le vemos a Aranguren, no que tenga unas acciones en una empresa, sino es la visión de las empresas. Para que todos entiendan qué es lo que se va no a discutir, porque no va a ser una asamblea donde se tomen decisiones la audiencia pública del viernes, sino un lugar donde cada cual vaya a fijar posiciones, pero donde también vaya a pedir, lo que se está pidiendo con mucha fuerza es información. Bueno, este es el tema por el cual muchas asociaciones estaban quejando, porque la información que nosotros necesitamos, mire, el precio del gas de boca de pozo lo puso el Estado, lo puso el ministro. Las facultades para eso todavía está por verse si las tiene, porque hay muchas resoluciones que después se derogaron, porque ellos derogaron un montón de resoluciones del kirchnerismo, y entre esas resoluciones derogaron esa facultad. Eso está por verse si él tiene la facultad de poner el precio del gas en boca de pozo. Pero ahora, ese es un problema. El otro problema... El gobierno tiene la potestad de fijar la tarifa. La tarifa, pero no de el decidir... precio del gas en boca de pozo. Exactamente. Entonces, el grave problema acá es que nosotros desde abril estamos preguntando cuál es la estructura de ese precio, porque el ministro se sienta con los empresarios que antes estaban de un lado del mostrador, ahora también tienen sus embajadores dentro del ministerio y están en el otro lado. Que cubrir el costo, explícame el costo. Explícamelo, decime cuál es y que se lo dé la información y se la brinde a las asociaciones de consumidores y a todos nosotros que lo estamos pidiendo hace rato, porque ¿sabes qué pasa? Estas empresas que hoy están sentados algunos del otro lado, porque ahí está, por ejemplo, Sureda, que era Pan American Energy, no es la incompatibilidad solamente de Aranguren, la incompatibilidad es del gabinete de primera línea, de segunda línea y no sé hasta las terceras. Entonces, y lo que nosotros queremos clarificar es esto. Ellos tuvieron la oportunidad de sentarse... Según lo que discutan van a tener que irse... Exacto, irse uno, irse otro, exactamente, entrar uno y firmar otro. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros queremos decirles es esto. ¿Por qué esconden esta información?
Esta información se la brindaron supuestamente las empresas al ministro para acordar Ahora, ese precio. el clima, a ver, ¿está claro? No le echemos el fardo solo al macrismo, ¿no? Porque me parece que en este negocio hay mucho secreto. No, por eso a eso iba. Eso Vaca Muerta, el secreto de Vaca Muerta no lo impuso exactamente, no es solamente. Se lo terminó comiendo Laura Alonso, que lo había criticado primero y después dijo, está muy bien que sea secreto. Todavía estamos esperando, pero a esto voy. Chevron, ¿no? Cuando nosotros pedimos que el ministro viniera a diputados, ahí le preguntamos cuáles eran las garantías que teníamos los usuarios, en mi caso, de que ahora pagando esta tarifa y yendo en un camino o en un sendero en el que ellos buscan el autoabastecimiento, ¿cuál es la garantía que estas empresas que tuvieron 10 años de festival de subsidio, que no dieron, o sea, tenían que invertir? Tenían que inyectar gas nuevo, tenían que inyectar gas nuevo. Cobraban. Exactamente, no es que no cobraban. ¿Dónde está la plata de esta gente? No pagaba el usuario. Yo tengo sospecha de que hayan sacado la plata afuera y que no hayan hecho una sola inversión. Entonces, hay un par de aclaraciones, diputada, en lo que usted está diciendo que me parece importante aclarar. Desde el 2002-2003 se suspendieron los contratos que regían, se armó una comisión para renegociar los contratos de servicios públicos, que en realidad lo que terminó generando de hecho fue darle subsidios de salvataje a las empresas para que hagan inversiones para mantener lo que estaba. En ese sentido, el plan de inversión originario, que tuvo que ver con la concesión originaria, quedó todo en el aire. Entonces, acá tenemos un problema de base que es, durante 10 años funcionaron en una suerte de... Pero vos hablas de las empresas distribuidoras. No, de las empresas. Yo te estoy hablando, estamos hablando del gas en boca de pozo, no de las concesionarias de servicios públicos. Eso tiene la función en Argas de controlar, que también pusieron un zorro a cuidar las gallinas. Se intervino un mercado que debía ser competitivo, que de hecho mismo la Corte plantea que se debe tender al tema de la competencia en el suministro, en la producción. Y algo muy importante, usted está diciendo no está claro el tema de la resolución. En principio, lo que plantea la Corte en el fallo de gas, justamente le reconoce al gobierno la competencia de poder fijar tarifa en ese punto. Tarifa, no el precio del gas de boca de pozo. Lo plantea también y por eso dice, eso tiene que ir a la audiencia pública. No, vayan a discutir a la audiencia pública el precio. Si el gobierno no tuviera la competencia para hacerlo, eso no tendría que estar en la audiencia pública. ¿Las audiencias públicas están para discutir o están para que el gobierno se informe de todas las posiciones y tomar la decisión finalmente? Están para informar. Están para informar. Creemos nosotros que deberíamos tener una reforma en cuanto a la audiencia pública. Nosotros queremos tener más participación efectiva, que los usuarios y consumidores dentro de la cadena de valor de cualquier bien, y sobre todo en un bien público como este, tengamos capacidad de que nuestras opiniones sean escuchadas y valoradas y tenidas en cuenta. Yo creo que hay una gran movilización de la opinión pública y que todos los sectores sociales y las organizaciones de consumidores están muy alertas y el gobierno no va a poder desconocer lo que se diga en las audiencias públicas. Porque mire, yo ayer estuve en el foro de inversiones y el clima del foro de inversiones es muy claro. Muy bien, ¿cuál es la sustentabilidad política y económica de este proyecto de Cambiemos? Y nosotros realmente vemos que la falta de sustentabilidad política de este gobierno de Cambiemos es porque tienen una unilateralidad en la toma de decisiones que no convocan a la oposición, porque el diálogo es gestual. Pero a la hora de un diálogo productivo para acuerdos estratégicos firmados con la oposición, no lo estamos viendo. Y no lo está viendo de la comunidad de negocios. Ve demasiada volatilidad en estos 9 meses de construcción política de Cambiemos. Yo creo que deberían prestar atención a eso que están pidiendo los empresarios. Están pidiendo sustentabilidad política. Y no la están dando. Rumbo. La claridad del rumbo yo la estoy viendo. Ahora, lo que quieren hacer, pero no veo que estén leyendo correctamente el nivel de fuerzas dentro de la sociedad, no solo en términos políticos y estratégicos, sino en términos de una sociedad movilizada, atenta, con distintos sectores. Y creo que se están equivocando. Y nosotros lo decimos porque con el Frente Renovador decimos que somos la oposición que quiere que a este gobierno le vaya bien. Pero para que a este gobierno le vaya bien se tiene que dejar ayudar para que nos vaya bien a todos. Mire, ¿Qué se puede esperar el viernes de la audiencia? Porque hay quienes están diciendo que va a ir más gente de la que se esperaba y que incluso puede llegar a haber algún nivel de conflictividad o de lío. No sé, yo lo que espero que la audiencia se haga, finalmente, por más que, ahora nos enteramos que el juez en el que cayó este requerimiento, su pedido de suspensión,
dijo que no, que tiene que hacerse. Yo creo que tiene que hacerse, siempre aposté a eso porque es algo que la Corte lo puso en su fallo como una condición necesaria para seguir avanzando. Y creo que es la oportunidad también para que, si bien el gobierno a nosotros nunca nos brindó la información respecto a la estructura de precios, de cómo las empresas llegan a pedir este precio, creo que las empresas van a tener que estar ahí, van a tener que dar explicaciones y eso va a ser bueno. Después, si no están conformes, si no se dijo lo que tenía que decirse, entonces que hagan las organizaciones lo que crean necesario. Pero nosotros tenemos que llegar a la audiencia. ¿Alerta de alguna manera de que pueda pasar algo en la audiencia, fuera de la audiencia? No, a ver, siempre hay grupos que creo que han demostrado en este momento, en estos últimos tiempos, que les cuesta un poco la convivencia democrática cuando están fuera del poder y no se descarta que haya algún tipo de protesta o en ese sentido algún tipo de movilización, pero me parece que lo más importante va a pasar dentro de la audiencia, que es la posibilidad de que distintos actores presenten sus argumentos, y creo que el gobierno tiene una posición bastante permeable a escuchar las críticas, las sugerencias. Creo que más allá de quién gobierne, este proceso de las audiencias públicas en Argentina hay que terminar de consolidarlo. No estoy tan de acuerdo con que tengan que ser vinculantes, pero es una discusión que podemos dar. Me parece que lo más importante es que empecemos a aprovecharlas todos, cada uno de su lugar, para que sean realmente un espacio de diálogo social y que ahí surjan políticas públicas que sean sustentables en el tiempo. Pero para eso hay que hacerla en el interior también, porque nosotros los que vivimos en el interior, los ciudadanos en el interior, tenemos que depender de Internet, tenemos que depender de la tecnología, que pueda haber una buena conexión. Yo creo que deberían planificarse para que no todo solamente ocurra en Buenos Aires, porque bueno, los de Capital se beneficiaron durante 10 años y nosotros pagamos en Santa Fe las tarifas que pagamos. Y ahora, si queremos intervenir en la audiencia pública, tenemos que depender de la buena voluntad o de la tecnología. Eso también hay que cambiarlo. La democracia funcionando, eso son las audiencias. Hubiéramos empezado antes, estábamos ya conversando de otra cosa, empezando a pensar cómo terminaba el año. Muchas gracias por meter las patas en el barro, decimos acá. Vamos a una tanda, volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Rojo y blanco, azul y oro, palo y celeste, rojo pasión, materia gris, río negro, 7 colores, verde esperanza, bahía blanca, tierra colorada. El color nos une y desde hace 200 años nos identifica. OSDE, en el Bicentenario, más unidos que nunca. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán.
Y seguimos en el barro, está con nosotros ahora Hugo Aime. Hugo Aime es consultor de opinión pública, encuestador, analista de la realidad. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por meter las patas en el barro. Todos los días, Sí, un poquito. esto es la Argentina. viejo, ¿qué va a hacer? Exactamente. Veo los números que se anuncian de inflación que van a venir, en algunos casos -0 y en otros casos -1, por abajo de 1. Y eso genera un discurso de muchísimo optimismo por parte del oficialismo y todo el sector, incluso de medios, que está apoyándolo. Hay otros indicadores que no muestran tanto porque la actividad no está bien, el desempleo creció. ¿Cómo está la gente? ¿Está optimista? ¿Está expectante? ¿Está enojada? Está todo así. A ver, el índice de inflación es de agosto, digamos, pero yo te doy un dato. En la época de Cavallo, cuando se lanzó el plan de convertibilidad, tardó 3 meses la gente en reconocer que la inflación había parado. O sea que una cosa es lo que dice el INDEC, que no vamos a discutir si es cierto o no, y otra cosa es lo que vive la opinión pública. Tarda en reaccionar la gente. Tenemos que comprobarlo por nosotros mismos. Exactamente. Eso es, y esto se da en un momento de que la plata no alcanza y la economía está parada. Entonces quiere decir, digamos, que esto va, mi punto de vista, va a tardar un poquito en que la gente le entre, digamos, y que sea la noticia. Porque hoy la gente está muy preocupada por el tema bajos salarios, el tema empleo, el tema inseguridad. Entonces, en esa dinámica, obviamente, que bajen los precios, y esto durante 3 meses se verifica, es un tema que va a ayudar. Ahora, el tema es el tema estructural en que está la sociedad argentina, ¿no? 30% de la población viviendo de planes sociales, te habla de un nivel de pobreza fuerte, 35% de pobreza, como dice la encuesta de UCA, y nosotros en nuestra encuesta tenemos 34, digamos. Sí, no, es lo mismo. Es lo mismo. El tema de estructura ocupacional de la Argentina, con las cifras del INDEC, que asustan, digamos, porque entre, digamos, los que están desocupados, los subocupados, los trabajadores informales, tenés un gran problema que te dejó el kirchnerismo y que esto no se ha resuelto para nada. Entonces, ¿cuántos de los que no tienen ese problema están preocupados por ese problema de 1/3 de la población? ¿Cuántos de los que no tienen claro, qué problema? El que está fuera de ese tercio que está peleando con la línea de pobreza, ¿cuánto le preocupa la pobreza? ¿La pobreza en qué nivel está de preocupación? Hoy lo que está la gente, la mayor preocupación es sobre la desocupación, no sobre la pobreza. Es el trabajo. Es el trabajo, porque te digo, es decir, cuando yo pregunto ¿cuáles son los principales problemas del país para usted? Tengo 5. Empiezan desocupación, inseguridad. En ese orden. En ese orden, sí, desocupación, inseguridad, bajos salarios. Hay una cuarta que no me acuerdo, la verdad, y la quinta es el tema de la corrupción. Que pasó, en agosto nos pasó de segundo lugar el tema corrupción a 5.º lugar. No porque deje de preocupar, sino porque el tema que no alcanza la plata es muy fuerte. Nosotros tenemos un 17% de los entrevistados que dicen que en su hogar no llegan a fin de mes. 17%. 17%, hemos tenido otros momentos 17, 18, 19, digamos, está muy estable esa situación. Quiere decir que el tema que el gobierno dé más planes sociales no resuelve el problema estructural, que esa gente está en la miseria, no puede vivir de eso. ¿Cuánto influye el discurso político en el estado de ánimo de la sociedad? O sea, ¿un discurso optimista genera optimismo? El discurso optimista puede generarte optimismo al comienzo. Ahora, siempre que sea acorde con lo que vos planteás. Por ejemplo, el gobierno, para mí, tuvo un problema, porque el gobierno sale con optimismo diciendo que va a asumir y van a venir las inversiones, va a bajar la inflación y se va a ir generando trabajo entre el primer y el segundo semestre, fue corriendo, ahora ya pasamos todo el año que viene, y eso de algún modo te va condicionando, digamos. Entonces vos empezaste con una expectativa y con la gente muy contenta
en diciembre y digamos, si hoy en las encuestas solo tengo un 20% de contentos y esperanzados, más allá que haya una expectativa futuro, yo te diría, del 52, para poner un número, 52-53% que cree que las cosas van a mejorar. Van a mejorar. Ahora, te recuerdo que a Macri lo votó el 50% de la gente, o 51%, y a Macri y a Scioli casi el otro 50%. La otra mitad. Eso no se ha resuelto. Es decir, el gobierno no ha logrado incrementar niveles de consenso. Por lo contrario, se empezó... Sigue la grieta, para hablar claro, porque empezó el gobierno con 63 de aprobación y Macri empezó con 70 de imagen positiva y eso fue cayendo donde tenés dividida, digamos, nuevamente a la población. Es un hecho importante la llegada a la Argentina de tantos directivos de empresas a nivel internacional. Exacto. Que se vea, que se escuche qué es lo que pretende la Argentina. ¿Eso llega como mensaje a la sociedad o eso solo va a llegar si vienen efectivamente las inversiones? Mira, en principio yo creo que hay un sector de los que apoyan al gobierno que van a reafirmar su credibilidad en el gobierno diciendo, bueno... A partir de esta convocatoria. Claro, se está demostrando que el gobierno está trabajando en este sentido. El sector más desprotegido es el que no te va a creer, porque esa gente, digamos, obviamente vive unas condiciones de pobreza tan grandes, digamos, que las cosas macro están totalmente fuera de su pensamiento. Ahí no hay un pensamiento abstracto, hay un pensamiento muy sobre la vida cotidiana. Entonces es muy difícil eso. Última, Hugo, sí. ¿Cómo arranca el panorama electoral para la provincia de Buenos Aires el año que viene? Vos decías que la grieta no se resolvió. ¿Cómo está, sin haber empezado las campañas electorales, pero bueno, ya se están midiendo los candidatos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es todo muy... si vos preguntás por candidatos es una cosa, si preguntás por apoyos es otra, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo conurbano, en el conurbano está fuerte el kirchnerismo, sigue fuerte. ¿Fuerte qué? Fuerte es que nosotros le vemos que hay 30 puntos de voto y lo tenemos empatado con Massa, que también tiene otros 30 puntos de voto, y ahí el oficialismo tiene menos porque, digamos, estamos midiendo Carrió, Macri como candidatos, da 18, 19 puntos. Ahora, si vos preguntás candidatos apoyados por Massa, por Cristina o por Macri, o por Massa, ahí te va a dar una situación de más empate con algún diferencial hacia Massa. Puede haber 3/3. Sí, tranquilamente. Hugo, muchísimas gracias. No, volvemos a hablar en cualquier momento. Hasta luego. Chao. Bueno, y acá estamos saltando la grieta. Nos vamos a saludar a Inesita. Chao, Inés. A Lucho, que volvió. No saben el viaje que se hizo por Europa este muchacho. A alguna gente le va bien en el barro.